estamos en contacto con alguien que de eso sabe mucho más que yo y que vos juntos, y tiene una mirada de los pobres y del Papa acorde con lo que políticamente quizás nosotros pensemos. Se trata del padre Eduardo de la Serna, de los curas de En Opción por los Pobres. Eduardo, qué gustazo saludarte. Aquí Hugo Gulman junto con Larry Levy. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están los dos? ¿Cómo andan? Siempre es un orgullo grande y un placer escuchar tu palabra y escucharla ahora, porque vos tuviste momentos de disidencias y momentos de coincidencias, pero siempre con un gran respeto, me parece, ¿no? A ver, está claro que hay dos cosas que son importantes en esto. Me parece que no estar de acuerdo no nos configura en ningún momento como enemigos, ni siquiera como adversarios, simplemente como personas que no están de acuerdo en este punto, mientras que podemos estar de acuerdo en otro, sobre todo cuando estamos de acuerdo en la dirección, ¿no? Claro. Pero además está el otro tema, y es que yo no tengo la más pálida idea de las cosas que pasan allá dentro de la mafia. Me refiero a la curia, y por lo tanto yo puedo decir, yo haría esto, habría que hacer aquello otro, y vos no tenés ni idea las fuerzas de poder que se juegan, las posibilidades reales que hay o no hay. Entonces, es muy fácil decir desde afuera, qué mal que estuvo porque no hizo tal cosa, o qué bien que tal otra, ¿no? Pero le faltó tal otra. Son cosas muy, hasta te diría cómodas de decir, porque hay un desconocimiento profundo de lo que está realmente pasando en el interno de todo esto, ¿no? Sí. Ahora, fuera de eso, yo creo que, yo por ejemplo, a mí me parece que el Papa, digo primero lo que me parece más o menos negativo, pero para después destacar lo positivo, que es lo que me parece más importante. Yo creo que el Papa no entendió nunca el tema en serio, el tema de las mujeres, ¿no? Creo que la protesta de mujeres, revueltas de mujeres que hay en distintos lados, y no me refiero solamente al acceso de las mujeres al ministerio ordenado, que suele llamar sacerdocio, aunque no sea así, pero sino muchos más, ¿no? Creo que dio muchos pasos, nombrar mujeres a cargo de, entre comillas, ministerios, etcétera, pero creo que faltó mucho en ese sentido. Ahora, también es cierto que con la cantidad enorme de enemigos que se gestó el Papa, que tuvo adentro de la institución, con la cantidad de voces en contra que le hacían la guerra por acá y por allá, hay que ver hasta dónde podía o hasta dónde no podía. Eso lo que no sé, y creo que no lo sabré nunca, por ahora por lo menos. Ahora, después de eso yo creo que siempre hay que mirar en estos casos lo que tiene que ver al interno de la Iglesia y su repercusión al externo de la Iglesia. Es decir, está claro que el Papa si hace tal cosa, por ejemplo, si el Papa habla en el tema, por ejemplo, el tema del cambio climático, para poner un ejemplo característico de lo cual se destacó desde el primer día, me parece que no es por el tema, entre comillas, político del cambio climático, sino como una consecuencia de su opción cristiana, de lo que él entiende que el Evangelio hoy le dice. Por lo tanto, es intraeclesial, que tiene repercusión extraeclesial. No sé si se entiende. Sí. ¿No? Entonces, por ejemplo, digamos, lo mismo el tema de la insistencia, entre comillas, cariñosísimamente, obsesiva por el tema de la paz, por ejemplo. Acá el tema de la paz no es, por ejemplo, vos escuchás a Trump hablar de la paz en Ucrania y nadie cree que Trump sea un pacifista. Claro. Trump es un delincuente que lo que pasa es que tiene, por ejemplo, motivaciones económicas, por ejemplo, con el tema de Ucrania, porque no dice lo mismo, por ejemplo, de la guerra en Sudán, claro. ¿No? No le importa un rábano Sudán, no, hermano, creo que sepa dónde queda Sudán, ¿no? De Israel es otro tema. ¿Cómo fue el vínculo del Papa Francisco con tu agrupación, con los curas en Opción por los Pobres? Ninguna. Yo, a ver, como arzobispo de Buenos Aires lo vi 2 veces en mi vida. Primero que nada, claro que yo pertenezco a otro obispado y por lo tanto no tengo por qué verlo, ¿no? Sí. Digo, para que quede claro que no es que soy un nene rebelde, sino simplemente que estoy en otro lado y no lo veo. En 2 misas que hubo, que fueron extra obispados, es decir, fueron la misa por los 25 años del asesinato de Mujica y la misa cuando se trasladaron los restos de Mujica del cementerio de la Recoleta a la Villa 31. En esos 2 veces, ahí lo vi, lo saludé, punto, y nada más. Pero después, ya siendo Papa, nunca tuvimos ningún contacto. Creo que ninguno de nuestro grupo, de los que participan de las reuniones, ninguno tiene algún contacto con él. Ningún contacto con él, ningún mensaje, ni nada por el estilo. Fuera de eso, acabamos de hacer hace
5 minutos un mensaje público a la sociedad, Sí, precisamente... Me llegó, Sí, no llegó. a través de Ricardo Carrizo. Ajá, bueno, eso lo hemos hecho lo más, creo que es, bueno, Eduardo, sí. pregunto, la mirada del Papa con respecto a los inmigrantes, la denuncia constante, la cuestión de la pobreza y el desequilibrio social, ¿no? Es decir, el capitalismo y los pobres, y el llamado a hacer lío, lo hizo en Brasil con la juventud. ¿Te parece que fueron mensajes que podemos rescatar con una mirada positiva? Yo creo que sí, pero... El pero tiene que ver con lo que va a venir después, porque no sabemos quién va a ser el sucesor. Sí. Y entonces, así como Francisco sucedió a Benito XVI, y evidentemente en muchas cosas fue muy diferente a Benito XVI, también es posible que el que venga después sea más parecido a Benito XVI que a Francisco. Y en ese caso, lo que dijo el Papa, a ver, te aseguro que si eligen a Müller, por ejemplo, Sí. Yankee, Sí. Si lo llegan a elegir a Müller, aparte de que dan ganas de irse a vivir a un freezer, si lo llegan a elegir a Müller, está claro que el tema de los pobres, el tema de los migrantes, el tema del cambio climático, ni siquiera el tema de la paz van a ser temas importantes, porque va a ser mucho más importante el oro y los lujos, ¿no? Eduardo, es muy raro porque uno ve... Y nos gustaría que vos describieras ese contraste entre riqueza y pobreza, porque vos sos cura, y yo no sé si muchos curas como vos tienen la jubilación mínima. A ver, una cuestión, en el clero desde hace muchísimo tiempo, antes de que yo fuera cura, existía algo semejante a lo que sería una FJP, es decir, los curas hacían un aporte y cuando cumplen 75 años le dan, ¿no? Yo lo que pasa es que nunca lo pude hacer ese aporte, así que yo no tengo ese aporte, por lo tanto no recibo, todavía no tengo 75, pero cuando tenga 75 no voy a recibir ese aporte. Pero yo toda mi vida fui docente, hice los aportes de docente y cuando cumplí los 30 años de docente me jubilé de docente y tengo la jubilación mínima, Claro, ¿no? Claro. Además, al vivir en una parroquia marginal donde la parroquia no entra plata, la plata que entra alcanza para pagar la luz, el gas y el agua, y se acabó ahí la guita. La parroquia a mí no me da nada, la parroquia paga la luz, el gas y el agua, punto. Lo paga la parroquia. Yo vivo en un lugar donde no tengo que pagar luz, agua y gas, lo cual es más que mucho. Yo no estoy quejándome de ninguna manera. No, pero me da curiosidad porque, ¿y la curia o la diócesis de donde funciona la parroquia no hace un aporte a... ¿Y de dónde sacaría la diócesis esa plata? No tengo idea. No Por eso, ¿no? Es decir, a ver, las parroquias suelen aportar algo a la diócesis, no al revés, para que la diócesis pueda vivir, pero las parroquias, para muchas parroquias no pueden aportar, así que no aportan, ¿no? A ver, yo lo que pasa es que creo que, bueno, pues es un tema que no tiene mucho que ver en todo esto, pero Sí, todavía mucha gente sigue creyendo que los curas, por ejemplo, tenemos sueldo del Estado, del gobierno, lo cual, si eso es así, que me digan dónde tengo que reclamar que me deben 43 años. Claro. Eduardo, te pregunto, la relación, vamos a hablar un poquito de política, Sí. ¿no? Porque en realidad es un personaje más allá de la religión y de la cuestión espiritual, marcó algo político el Papa y en relación a la Argentina. Fue insultado y fue usado por los partidos políticos o las personalidades políticas. El caso de Milei es muy claro. Al principio Cristina inclusive tenía sus reparos con respecto a Francisco, pero después fue y hubo una especie de coincidencia política en varias denuncias. ¿Cómo analizás este tema? A ver, está claro que en cualquier situación, más en países que tienen una relación importante con la Iglesia, la Argentina lo tiene porque es un país donde hay muchos católicos, Sí. Está claro que la relación con la jerarquía de la Iglesia, por ejemplo, sobre todo con el arzobispo de Buenos Aires, porque Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires, entonces está claro que va a haber una relación, y está claro que la relación de Jorge Mario Bergoglio, el arzobispo de Buenos Aires, con Néstor Kirchner fue mala, eso lo dice la misma Cristina más Sí. de una vez. Ahora, está claro que precisamente por eso, cuando lo eligen Papa, todos los sectores anti-K celebraban porque iban a tener nada menos que el Papa
del mundo iba a ser anti-K, y no lo fue, ¿no? Y entonces cuando no lo fue, empezaron a ser anti-Papa, ¿no? Podemos empezar a hablar. Ese es un lindo fenómeno que hay que analizar, ¿eh? Por supuesto, y Sí, sobre sí. todo empecemos por la pitonisa, ¿no? Sí, Por claro, ejemplo, claro. ¿no? La que andaba con una cruz gigante y ahora anda con otras cosas. Bueno, la cuestión es que entonces me parece que todo ese tipo de cosas son interesantes de tener en cuenta, pero tiene que ver con lo que dije antes, en el sentido de que el Papa es cristiano y trata de responder bien o mal, de acuerdo a sus capacidades, incapacidades, lo que sea, como todo el mundo me refiero, a lo que él cree que tiene que hacer como cura, como obispo o como Papa en estos momentos de la Iglesia. Ahora, una característica que ha tenido el Papa, que al tener una sensibilidad clara en favor de los pobres, porque la ha tenido siempre, eso, no se puede discutir. Después si eso es que es peronista, no es peronista, guardia de hierro, no guardia de hierro, es un tema secundario en esto, que ha tenido una sensibilidad por la realidad y la situación de los pobres. Obviamente eso va a repercutir también en su papado, no solamente con el tema de los migrantes, que es un tema importantísimo, que en Argentina es importante, pero no tanto, menos comparado con lo que es, por ejemplo, Europa con el Mediterráneo como el gran cementerio mundial, o la frontera con los Estados Unidos, sobre todo en México. Todo ese tipo de cosas obviamente repercute, y repercute también la situación de los pobres. Entonces, al tener eso en cuenta, va a ser crítico del capitalismo. Este modelo mata, lo dijo expresamente en su primer documento, ¿no? Y lo ha repetido. Entonces, al decir este modelo mata, obviamente los grandes defensores del modelo, como el insignificante, si me refiero al que está a cargo del gobierno en este momento, lo van a encontrar como el enemigo, como el que fomenta el pobrismo, o como el representante del maligno en la tierra que está sentado en el trono de Dios. Una serie de gansadas, una más importante que la otra, que las decía cuando Vivianita era su jefa de campaña, ¿no? Y en relación a lo que se comenta acerca de su estrategia con el nombramiento de cardenales en diferentes partes del mundo, como para que cuando ya no estuviera, a partir de hoy, la continuidad tuviera que ver con seguir más o menos el lineamiento de lo que fue su papado? Bueno, es que eso lo hace todos los papas. A ver, al papa lo eligen, en principio, todavía hoy, pero el papa puede cambiar el modo, ¿no? Yo una vez dije medio en broma, eso claramente en broma, que el papa podía decir que solamente pueden elegirlo los que sean socios de San Lorenzo, ¿no? Entonces, le digo, el papa puede elegir el modo entonces, desde hace ya muchísimo tiempo, al papa lo eligen los cardenales. Desde Pablo VI, los cardenales menores de 80 años, ¿no? Bien. Entonces, todos los cardenales menores de 80 años van a participar del cónclave, van a estar encerrados con llave, y van a elegir el sucesor. Pero eso, los cardenales los elige o los nombra el Papa. Y eso lo hizo Francisco, pero antes lo hizo Benito, y antes lo hizo Juan Pablo, y antes lo hizo Pablo VI, etcétera. Es decir, eso es una cuestión, obviamente, así suele ser siempre. Y por supuesto, va a elegir cardenales más o menos de acuerdo a lo que él entiende que debe, por donde entiende que tiene que ir la Iglesia. Entonces, eso es una cosa de todos, no es una cosa de Francisco, que es políticamente astuto y que lo han hecho todos los papas de todos los tiempos. Está bien. Eduardo, cuando abrimos esta entrevista dijiste que tenía cosas buenas, cosas malas, o cosas menos buenas, empecemos por las menos buenas. ¿Qué rasgos destacarías como hacia el futuro? ¿Qué cosas deja Francisco en la Iglesia institucional, en ese orden vaticano, como cosa disruptiva o como cosa que se pueda destacar de aquí al futuro? Mira, en el año 59 en realidad, pero en el 61 empezó en la Iglesia Mundial el Concilio Vaticano II, que terminó en el 65, ¿no? Sí. En ese concilio la Iglesia tiró puntas para adelante para empezar a vivir en adelante, y el gran punto de partida fue la Iglesia, que estaba encerrada como en catacumbas. La Iglesia quiere abrirse y encontrarse y dialogar y ser hermana en el mundo. Ese concilio, que estaba en diálogo con el mundo, fue inmediatamente frisado por Juan Pablo II y Benito XVI. Lo metieron en un freezer raudamente. Ahora, para mí el gran logro del Papa Francisco fue volver a poner el concilio, y por lo tanto toda la relación de la Iglesia con el mundo, cuando se habla de la situación de la política, la situación de los migrantes, la situación de la paz, la situación del cambio climático, etcétera, todo eso tiene que ver con una Iglesia que está en el mundo y que por lo tanto que participa de las grandes cosas que están ocurriendo políticamente hablando. Exactamente. Entonces, porque yo estoy en el mundo, puedo decir, señores, acá hay cambio climático y acá hay responsables del cambio climático. No es una cuarta
bataola, como dice el ganso, sí, ¿no? Entonces, es el cambio climático que tiene responsables directos, que tiene que ver con el extractivismo, que tiene que ver con el abuso del planeta, hasta Elon Musk diciendo que va a haber una crisis energética. Claro, si todo el mundo quiere gastar como gastan los ricos, el mundo estalla. Claro. Entonces, digo, o hacemos una situación más pobre, más austera, o estallamos, o como ellos esperan, ellos pueden usar lo que quieran y todo lo demás que no usen nada. Entonces, yo creo que eso es el gran logro del Papa, que es volver a una iglesia que quiere estar en el mundo, vivir en el mundo y en el mundo mostrarse para que quien quiera seguir ese camino lo siga. Eduardo, más allá de las cuestiones del conocimiento profundo que puedas tener vos acerca del Papa, ¿vos crees que está entre los mejores papados que hubo dentro de la Iglesia Católica? Yo creo que no, pero algunos creerán que sí. Claro. Yo creo que no. A mí personalmente, Juan 23 para mí no hay con qué darle, por ejemplo, ¿no? Claro, claro. Digo, y además, por ejemplo, Pablo VI se caracterizó por unos nombramientos de obispos donde había obispos que vos decís, epa, qué tipo, ¿no? Qué nene. Vos tenías unos obispos como Romero, como Samuel Ruiz, como Angelelli, claro. Y vos decís, esos obispos acá todavía no los tenemos, ¿no? Yo creo que en ese sentido creo que había una mayor confianza en una iglesia profética, que Francisco fue muy promotor de una iglesia pastoral, por lo tanto cercana, humana, lo cual es pero maravilloso, sin ninguna duda, pero me parece que faltan voces de obispos que vos digas que pegan un grito cuando les parece que hay que gritar, ¿no? Eduardo, no quiero cerrar la entrevista sin preguntarte cómo ves la situación en territorio en este momento, la situación política, económica, los pobres. Ustedes son curas de territorio y eso les da una mirada muy, muy precisa sobre lo que está ocurriendo. Mira, yo creo que la situación es grave, o más bien gravísima. Creo que la situación es muy, muy preocupante porque, por ejemplo, porque lo que se ve en muchos ambientes, por supuesto que cada uno de nosotros tiene su ambiente. A ver, no es lo mismo un cura que está en la zona de Tigre, como un cura que está en Bernal Oeste, como un cura que está en Santiago del Estero, como un cura que está en La Rioja, como un cura que está en Córdoba, ¿no? Tenemos nuestras miradas que tienen matices, pero en general una de las cosas que nos llama mucho la atención es la falta de esperanza, ¿no? Ajá. Que decir que cuando uno ve, por ejemplo, que hay aumento de suicidios de jóvenes, ¿no? Que esa misma desesperanza hace que, por ejemplo, que muchísimos jóvenes estén metidos hasta las tuétanos en el juego virtual, por ejemplo, la droga, el alcohol, todo lo que es escape de la realidad. Todo ese tipo de cosas son preocupantes porque, digamos, y también me parece que explican un poco por qué no hay una debacle de la imagen de Milei, porque como todo lo anterior no le mostró nada para esperar, desde Macri, Alberto, ahora no le dio nada para esperar, la gente no suele tener esperanza, y entonces la cosa está en el ahora. El ahora será el juego, el ahora será la droga, el ahora será el alcohol, el ahora será el escaparse, o el ahora será salir ya a buscar algo para morfar ahora, con los métodos que se me ocurren. ¿La desmovilización claro. y un quiebre en la solidaridad también ves? Sí, no, pero lo que pasa es que también es cierto que también desde hace ya mucho tiempo uno esperaría que hubiera algunos Agustín Tosco que anduvieran por ahí, sí. Pero no hay Agustín Tosco, no hay a Raimundo Ongaro, y tenemos unos gordos que están negociando y no quieren poner la fecha, ¿no? Pero entonces, digo más que nada para poner el caso, sí. Que evidentemente sería un indicio no solo de movilización, sino de movilización con protesta, marcando sentidos, marcando direcciones, pero no las tenemos, no hay. Es decir, si vos tenés algunas voces aisladas, pero que además con todos los medios de comunicación bombardeando cualquier espacio de esperanza que puedan surgir, porque forman parte del establishment, ¿no? Te cierro con una frase justamente que leímos al principio del programa del padre Francisco, que decía: ¿el trabajo es con derechos o es esclavo? Sí, exactamente, es una frase bien. Sí. Te mandamos un abrazo grande, Eduardo, un abrazo muchísimas grande. Gracias. Saludos a toda la audiencia y entre lo que cabe, felices Pascuas. Igualmente para vos. Muchas gracias. El padre Eduardo de la Serna, del grupo de curas en Opción por los Pobres. Padre Francisco, no les pregunten lo que piensan sobre Cristo.